buenos días, feliz viernes para todos. Hoy es viernes, estamos en la advocación, en el misal, con la misa votiva de la Santa Cruz. Hoy viernes estamos en el, ¿cómo se llama? Ahorita les digo, en el penúltimo viernes, pero estamos celebrando a Santa Brígida. Estamos celebrando a Santa Brígida, viuda y fundadora en el año 1373. Escuchamos bendiciones a todas las brígidas, a todos los brígidos, sí, también los hay. Que Dios los bendiga abundantemente. Feliz fin de semana. Hoy estamos, les vuelvo a repetir, estamos ahorita en el penúltimo viernes del mes de julio, 23. Dios los bendiga. Escuchamos un poquito esta alabanza y nos preparamos para celebrar, para escuchar la vida de los santos y tener esa situación de proclamar el evangelio del día para prepararnos al Señor en esta celebración de la tarde. Escuchemos un momento.
Bueno, buenos días, Dios los bendiga. En el nombre de Jesús estamos celebrando hoy a Santa Brígida. Que el Señor nos mire con su misericordia, nos mire con su presencia hoy, en este día, viernes 23 de julio. Que el Señor nos cobije con su misericordia en este día. Acuérdense que los viernes son los viernes de misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Brígida significa fuerte y brillante. 1373. Esta mujer tuvo la dicha de nacer en una familia que tenía como herencia de sus antepasados una gran religiosidad. Sus abuelos y bisabuelos fueron en peregrinación hasta Jerusalén y sus padres se confesaban y comulgaban todos los viernes. Y como eran familia de los gobernantes de Suecia y tenían muchas posesiones, empleaban sus riquezas en construir iglesias y conventos y ayudar a cuantos pobres encontraban. Su padre era gobernador de las principales provincias de Suecia. Brígida nació en Uppsala, Suecia, en el año 1303. De niña, su mayor gusto era oír a la mamá leer la vida de los santos. Escuchen, de niña. Cuando apenas tenía 6 años ya tuvo sus primeras revelaciones. Se le apareció Santa Virgen a invitarla a llevar una vida santa totalmente del agrado de Dios. En adelante las apariciones celestiales serán más frecuentísimas en su vida, hasta tal punto que ella llegó a creer que se trataba de alusiones o de falsas imaginaciones, pero consultó con el sacerdote más sabio y más famoso de Suecia, y él, después de estudiar determinadamente su caso, le dijo que podía seguir creyendo en eso, pues era mensaje celestial. Cuando tenía 13 años, asistió a un sermón de Cuaresma, predicado por un famoso misionero. Y este santo sacerdote habló tan emocionadamente acerca de la pasión y muerte de Jesucristo que Brígida quedó totalmente entusiasmada con nuestro Redentor. En adelante su devoción preferida será la de Jesús crucificado. Un día, rechazando con todo fervor delante del crucifijo, muy chorreante de sangre, le dijo nuestro Señor: ¿quién te puso ahí? ¿Quién te puso ahí? Y oyó que Cristo le decía: los que desprecian mi amor, los que no dan importancia al amor que yo les he tenido. Desde ese día se propuso hacer todos los que trataban de ella amar a Cristo. Su padre se casó en Ulf, hijo de otro gobernante. Tuvieron un matrimonio feliz que duró 28 años y sus hijos fueron 8, 4 varones y 4 mujeres. Una de sus hijas fue Santa Catalina de Suecia. Un hijo fue religioso. Otros 2 se portaron muy bien y Carlos fue un pícaro que le hizo sufrir toda la vida. Solo a la hora en que él se iba a morir, logró la santa con sus oraciones que él se arrepintiera y pidiera perdón de sus pecados a Dios. 2 de sus hijas se hicieron religiosas y otra fue la oveja negra de la familia, que con sus aventuras nada santa martirizó la buena mamá. Fue pues una familia como muchos otros, con gente muy buena y gente que hacía sufrir. Brígida era la dama principal de las que colaboraba con el rey y la reina de Suecia, pero en el palacio se dio cuenta de que se gastaba mucho dinero de lujos y comilonas y explotaba al pueblo
Quiso llamar la atención a los reyes, pero esto no le hicieron caso, entonces pidió permiso y se fue con su esposo de peregrinación a Santiago de Compostela en España. En el viaje enfermó Ulf gravemente. Brígida oyó, oró por él y en el sueño se le apareció San Dionisio a decirle que se le concedía la curación con tal de que se dedicara a una vida santa. El marido curó y entró de religioso, cisterciense, y unos años después murió santamente en el convento. En una visión oyó que Jesús crucificado le decía: yo en la vida sufrí pobreza y tú tienes demasiados lujos y comodidades. Y desde ese día Brígida dejó todos sus vestidos elegantes y empezó a vestir como la gente pobre. Ya nunca más durmió en camas muy cómodas, sino que siempre sobre duras tablas. Y fue repartiendo todos los bienes entre los pobres, de manera que ella llegó a ser muy pobre. Con su hija Santa Catalina de Suecia se fue a Roma, en una ciudad. Permaneció 14 años dedicada a la oración en esa ciudad, a visitar y ayudar a enfermos, a visitar como peregrinos orantes muchos santuarios y a dedicar sus revelaciones y a dictar sus revelaciones, que están contenidas en 8 tomos. Sufrió muy fuertes tentaciones de orgullo y sensualidad. Desde Roma escribió a muchas autoridades civiles y eclesiásticas y el mismo sumo pontífice, y en el mismo tiempo vivía en Aviñón y Francia, corrigiendo a muchos errores y repartiendo consejos sumamente provechosos. Sus avisos sirvieron enormemente para mejorar las costumbres y disminuir los vicios. Por inspiración del cielo fundó la comunidad de San Salvador. El principal convento estaba en la capital de Suecia, que tenía 60 monjas. Ese convento se convirtió en el centro literario más importante de su nación, y en esos tiempos, con el tiempo, llegó a tener 70 conventos de monjas en toda Europa. Se fue a visitar a los santos lugares donde vivió, predicó y murió nuestro Señor Jesucristo, y allá recibió continuas revelaciones acerca de cómo fue la vida de Jesús. Las escribió en uno de los 8 tomos de la Revelación y son muy interesantes. En Tierra Santa parecía vivir en éxtasis todos los días. Al volver de Jerusalén se sentía muy débil, y al 23 de julio del año 1373, a la edad de 70 años, murió en Roma con gran fama de santidad, y a los 18 años de haber muerto fue declarada santa por el sumo pontífice. Sus revelaciones eran tan estimadas en su tiempo que los sacerdotes la leían a los fieles en las misas. Dios quiera enviar a la iglesia muchas Brígidas que con sus oraciones y buenos ejemplos y palabras logren enfervorizar por Cristo a muchas personas más, así como esta mujer. Bueno, pues miren, ella es la que hoy el Señor nos invita a abrir nuestro corazón y a disponernos en su presencia en este día, fin de semana, que el Señor nos regala en este caminar de bendición. Santa Brígida, intercede por nosotros en este día. Amén. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: escuchen lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significa los granos que cayeron a lo largo del camino. Y lo sembrado sobre terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría, pero como es inconstante y no la deja echar raíces, apenas le viene la
una tribulación o una persecución por causa de la palabra sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa a aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de la riqueza la sofocan y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto, unos el 100 por uno, otros el 70 y otros el 30. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues hermanos, hoy el Señor nos habla de este tema que nos dio el miércoles. Salió el sembrador a sembrar, y hermoso sentido, porque el miércoles nos lo dice el Señor así. Salió a sembrar, y al ir arrojando, esa es la abundancia de su misericordia, al ir arrojando la semilla. Bueno, pues hoy nos explica esa parte importante del Evangelio del Señor. Fíjate que hay que tener en cuenta que no nada más le pasa esto que está contenido en el Evangelio a los feligreses, también nos pasa a nosotros los sacerdotes. ¿Por qué te digo esto? Porque Jesús se está dirigiendo a los discípulos que son los mano derecha de Jesús. Son los que van a continuar proclamando el Evangelio, y que la semilla que ellos pueden proclamar esté fuera de ellos. Que ellos puedan hablar bien de Jesús, pero no puedan vivir con Jesús. Y bueno, pues en un contexto de la cual la vida de los santos me decía en una ocasión, me decía, es que tú puedes hablar de Jesús y hablas muy bien de Jesús, pero tú no puedes hablar con Jesús por todas las perturbaciones que tienes, distracciones y ocupaciones que tienes, que no te pones a hablar con Jesús. Y hablar con Jesús es orar. Y cuando tú tienes oración hay fecundidad, hay más fuerza de gracia en la oración para poder hablarte de Dios. Cuando tú oras, no rezar, no está mal. Rezar es como la primera mano de pintura que voy a echar. Oye, se ve bien, pero como que todavía está trasluciéndose la pintura vieja. Y le da la segunda mano. Y en esa segunda mano queda muy bien el color, muy bien la textura, muy bien la nitidez. Y entonces en esa situación es cuando tú tienes seguridad y tú tienes confianza, tú tienes ese espíritu con la alegría, con el entusiasmo, con la actitud. Y por eso mismo puedes proclamar, porque has orado. No has rezado nada más. No, has orado. Y le has pedido a Dios que eso te penetre en el corazón y haga de ti un hombre más decidido, un hombre más con voluntad. Ahora vamos, Jesús le dice a los discípulos, y Jesús hoy nos dice a los sacerdotes esta situación. Escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y la arrebata. Sí. Yo estoy hablándote a ti de la palabra de Dios y de repente se me va el avión en las ocupaciones, en las deberes. Mira, aquí tengo lo que tengo que hacer y siempre lo apunto. Ir a casa de mamá, dice aquí subir monedas, y dice aquí preparar catequesis, enseñanza de la, ¿cómo se llama? Aquí está la reunión de consejo, aquí está la reunión de catequesis, aquí está de este lado, Cristo Rey, reunión de papás y padrinos. Esos son distractores que no los necesito ahorita. Ahorita necesito estar con Jesús. Entonces esa es parte de la cual el diablo te quita la semilla en el momento que tú tienes que estar con Jesús. Dice el Señor que es aquel que cuando Él riega la semilla y está entre el camino. ¿Qué es en el camino? En el va, ven, lleva, trae, compra. Y tienes una alteración, tienes una agitación interior.
Pero tú dices que estás bien cuando tienes que estar concentrado en lo que estás haciendo. Y lo que estás haciendo es lo esencial. Si tú no te das cuenta y tienes esa situación, entonces yo te pido que te dediques a empezar a apuntar en detallitos que hay. Por ejemplo, aquí esta es la situación de los bloques que necesito para la construcción que tenemos que hacer. Son 500 bloques que ya tenemos ahí. Tenemos ocupaciones, pero esas ocupaciones tienen que tener su lugar, su momento propio. Y tú tienes que tener lo primordial de esta hora, de este momento, de estas circunstancias. Si no, estás sembrando entre caminos. ¿De qué me habló la palabra? Yo vine a misa, pero ¿qué me dijo el Evangelio? ¿Qué hice con el Evangelio? Entonces viene el diablo, me arrebata lo sembrado en mi corazón, porque no puse atención, porque no puse los kilos, porque no puse disposición, porque no puse la gracia. A veces también nosotros predicamos, los sacerdotes, sin ningún contenido, sin ningún ánimo, sin ningún entusiasmo. Estamos ahí, pero nuestra cabeza está en otro lugar. El diablo nos toma así, nos arrebata la gracia de estar con una constante preparación, una constante disposición. Y bueno, pues, ¿qué puedo decirte cuando el pecado ya está sembrado? Vamos a hablar del adulterio. Aquellas personas que están constantemente pensando en el espíritu de la carne y desean tener aquella mujer que no es su esposa. Y llegan a casa, y están en casa, pero no lo están. Ese es el diablo que le arrebata lo sembrado de su esposa, lo sembrado en la comodidad de su casa. Él se exigió comprar esa tele y ese mueble para estar cómodo en su casa, y ahora ya no cabe ahí, porque tiene esa situación de que el diablo le arrebata lo sembrado, y entre va y ven, entre situaciones así, pues realmente no tiene una vida donde descansar. Dice Jesús, el hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Y hablé de un pecado. Podemos decir aquel que quiere comprar y que quiere ir a comprar, pero pues está cerrado ahorita, es ahora muy temprano. O aquel que quiere, no sé, cosas semejantes, que tienes una alteración, va y ven. Y bueno, pues el Señor nos está diciendo esa situación de tener ese sentido. Segunda parte, lo sembrado en terreno pedregoso. Dice, son los que oyen la palabra y la aceptan inmediatamente con alegría. La aceptan con gozo, la aceptan, son entusiasmos, son una llamarada de petate, se encendió y se apagó. Oye, pues qué bonito que te vi, y ya de repente se apagó. Y dice el Señor, son los que la aceptan inmediatamente con alegría, son las que están inconstantes, pero son inconstantes, no permanecen. ¿Y qué significa inconstante? Que no hacemos oración, que así como vivimos ese retiro intenso, que yo vaya constantemente a la fuente, que no deje la Biblia, que no deje de rezar, que no deje de meditar, que no deje de hacer lo perteneciente a la fuente de gracia y bendición. No le deja echar raíces. Apenas le viene la tribulación, las persecuciones, sucumbe y cae. Se va. Y bueno, pues cuántas gentes son inconstantes. También yo, tú, somos inconstantes en ese caminar. Tenemos cosas que el Señor nos ha dado por principios de alegría y gozo, y las dejamos a la y se va. ¡Pum! Se fueron. Tercero, lo sembrado entre espinas. Representan a aquellas que oyen la palabra, pero las preocupaciones de la vida, las seducciones de la riqueza y las pasiones las sofocan y no dan fruto. Las sofocan y caen, sucumben. Bueno, pues ¿cuántos de nosotros tenemos estructuras? Por ejemplo, yo ahorita que tengo que ir a la casa de mamá, bueno, yo les voy a pedir que tengan
oración por mí. Voy a irme a vacunar la segunda dosis. Ya ahorita ayer estábamos hablando eso en el decanato. Y bueno, pues ahorita el padre coordinador de esta área de salud nos dijo que ya están las vacunas en el seminario. Ahorita viene uno de mis hermanos ministros por mí y voy a irme a vacunar, y yo les pido que Santa Brígida interceda por mí, por la sangre preciosa de Cristo me dé fortaleza, y si no, ya cumplí. Sí, porque la convalecencia de la primera inyección pues fue difícil, pero el Señor me mire con misericordia. Así pues, hermanos, el Señor nos invita a vivir. Pero espérate, todavía no acabamos. Cuarta, primera, camino; segunda, piedra; tercera, espinos; cuarta, lo sembrado en tierra buena representa a quienes entienden la palabra y dan fruto. Y entender es abrirte y no quedarte nada más ahí detenido. No quedarte ahí nada más. Dan fruto, escucha. Y no te va a pedir el fruto de un ministro, de un catequista, de un sacerdote, de un consagrado. Sí, porque es el obispo, un consagrado. No, te va a pedir el fruto tuyo. Porque unos, dice el Señor, dan el 100, otros el 70 y otros el 30. No compitas. Lo que vas a dar, lo vas a dar tú. De lo mucho o poco de lo tuyo. Pero tú. No quieras dar lo que da el sacerdote, no quieras dar lo que da el catequista. No te atrevas a dar lo que da el ministro. Es decir, si el ministro sabes que está echándole candela y sabe dar, lo que tienes que dar es lo tuyo. No imitar a nadie. Eso se llama libertad. Eso se llama gozo. Eso se llama gracia. Eso se llama amor. Eso se llama espíritu acentuado de que soy imagen y semejanza de Dios, y Dios me invita a hacer su obra y su voluntad. Así pues, hermanos, esta es el viernes, hoy 23 de julio, que el Señor nos invita a tener esa bendición. Y el Señor está con nosotros siempre, y el Señor nos llena de su presencia y de su santa gracia y de su gloria. Por su divina y santa voluntad te pido, Señor, que derrames tu bendición sobre todos y cada uno de nosotros en esta mañana de viernes. Por los méritos de tu divina infancia, Señor, te pido que le concedas a todos los hermanos que están anclados en esta hora, en este tema de la vida de los santos y del Evangelio del día. Que intercedas por nosotros, Señor, para seguir en esa salud física y emocional, para seguir en esa salud de gracia y bendición en tu infinita misericordia, hoy siendo Jesús de la misericordia viernes, y que tu providencia divina nos sustente en cada momento, para que nunca nos falte casa, vestido y sustento el último día de nuestra vida, los santos sacramentos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén, amén, amén. Dios los bendiga, familia. El Señor los guarde, les llene de su amor y de su presencia. Amén. Feliz viernes para todos. Los veo en la celebración del rato, en la medida que el Señor me permita estar al orden. Dios los bendiga. Sí, tengo miedo. Bueno, pero se lo dejo en la mano de Dios y en la oración de ustedes. Dios los bendiga. Feliz viernes para todos. Desde la parroquia de Cristo Rey, Nuestra Señora del Carmen, Infonaví Buenavista, Diócesis de Veracruz Puerto, bajo la mirada y bendición de nuestro obispo Carlos Briceño Aves. Su servidor, sacerdote Jesús Rosa Jiménez. Feliz viernes para todos. El cuerpo lo sabe. Ya no le interesa. Bendiciones, hermanos.